El Consejo de la Juventud de Extremadura ha entrado en campaña pidiendo a los partidos políticos una serie de medidas para mejorar la situación sociolaboral de los extremeños a los que representan. Incluso han organizado un debate con los partidos políticos para tratar los temas que les afectan. Me parece una iniciativa loable, si bien he de decir que de todas las propuestas que llevan, me quedo con la solicitud de convertirse en interlocutor válido ante las administraciones para tratar temas de juventud. Creo que es una reivindicación lógica que ya se hizo en periodos anteriores y que ahora toca recuperar. Bien, es cierto que este órgano ha estado un tanto politizado y ha perdido parte de su representatividad, permaneciendo algo desaparecido de la escena social, tal vez porque la juventud de ahora no era como la de antes y el asociacionismo ha pasado a un segundo plano. Pero lo que cuenta es que ahora quieren recuperarla. Los debates que antes suscitaban este órgano ahora se realizan en las redes sociales y quizás deberían replantearse su estrategia para volver a ilusionar a los jóvenes. Pero lo que nunca debería perderse es la iniciativa y su existencia, representando a todos. Esperemos que así sea. Buenas noches. Es viernes, último día de la semana, de esta primera semana de campaña electoral que estamos viviendo de las elecciones autonómicas, municipales y europeas. Nos queda la segunda semana, quizás va a ser la que produzca más vértigo a los partidos políticos porque es la decisiva y en la que se pueden jugar prácticamente el todo por el todo. Esta primera semana, es decir, que ha sido bastante tranquila, o al menos así ha sido el ambiente que hemos detectado en los medios de comunicación. Supongo que esto cambiará a partir del próximo lunes. Buenas noches, hablamos con nuestros habituales de los viernes. Hoy están acompañándonos en el debate y en el análisis de la jornada, de la actualidad. Pues Irene Torres, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas noches. Digo que está siendo bastante light esta primera semana de campaña. No sé si tienes la misma percepción o no. La verdad que no. Creo que a nivel mediático sí, es decir, que no se está concentrando tanto los esfuerzos de los partidos a lo mejor en salir en los medios, pero hay mesas informativas de cada casi formación todos los días, mañana y tarde, hay coches continuamente, íbamos escuchando las cuñas electorales, hay actos casi cada día. O sea que creo que es verdad que no se ha centrado tanto el tiro de manera mediática y en convocar a medios o moverse un poco más de cara también a ese hartazgo que hay un poco de estar todo el día cada vez que pones la tele viendo eso, pero sí que hemos tenido pues muchas mesas informativas, muchas píldoras, muchas pequeñas cositas de ir hablando con la gente, de ir moviéndonos, de ir a los barrios, que al final se ve menos, pero cansa lo mismo. O más. O más. Porque la repercusión efectivamente es menor, pero cansa más porque... Y también te infla mucho de ilusión, ¿no? Que al final el medio es un poco dos personas, pero cuando estás en la calle, estás hablando con mucha gente, es un feedback muy intenso. No sé, está siendo una campaña rara. No sé si es porque venimos de otra campaña y ya nos pilla un poco cansado a todos, o qué. Ana Gaviro, buenas noches. Muy buenas noches. Nos pilla un poco cansados a todos y bueno, esto realmente es un puente al paraíso, ¿no? Como aquel que dice esta campaña electoral de este tipo. Por lo que decía un poco Irene, quizás para los partidos políticos tiene mucho más trabajo que plantearla o tener otra estrategia de campaña más centrada en medios de comunicación, más apariciones públicas, en mensajes mucho más fuertes. Sin embargo, al ciudadano creo que nos coge como un poco más de relax e incluso estás casi, yo diría que psicológicamente estás más dispuesto a escuchar cuando, por ejemplo, alguien en una mesa informativa te para cuando vas por la calle Santa Eulalia. Creo que la ausencia de mensajes broncos, de la presencia de candidatos y propuestas en medios de comunicación, que está siendo, pues es verdad que bastante más minoritaria que en otras ocasiones, nos da la oportunidad de vivirlos más tranquilamente los ciudadanos, pero también prestar más atención a quien se acerca por la calle y se interesa por ti. Bueno, cabe recordar también que a nivel local hay muchos candidatos nuevos, novatos, ¿no?, que se presentan, y a nivel autonómico tienen experiencia, pero son nuevos como candidatos, como cabeza de cartel, aunque tienen una experiencia política ya
Largabel. Hernández, ¿cómo está? Buenas noches. Tú que has vivido muchas campañas. Bien, yo la verdad es que decís que está siendo más tranquila, hombre, os recuerdo lo de la pradera del día de San Isidro en Madrid, que desde luego de tranquilo no fue nada, ¿no? Como yo nos estábamos refiriendo a la pero por dar una pincelada, que lógicamente los chulapos y tal, todos lo veríais, ¿no? Yo creo que hubo aquello... O hasta que encantó y todo, se atrevió a cantar. Sí, por eso. Y hacer unas coplillas. Cantaron de muchas maneras. Sí, de muchas maneras. De todas maneras, sí que está siendo, aunque sea un medio distinto, sí que en los medios de radio, es decir, sí que están apareciendo continuamente en nuestra ciudad, en las distintas emisoras, todos los candidatos contando su programa, casi con las mismas preguntas, pero lógicamente todos sí que han ido apareciendo. Y eso es un poco también porque decíais que hay mucho candidato nuevo y por lo tanto era necesario. Recordáis que aquí hablamos de que se estaban alejando mucho en el tiempo, la falta de conocimiento de los candidatos, y ahora pues ha habido una especie de acelerón. Bueno, pues yo qué sé, es decir, esta mañana mismo pues hacer una rueda de prensa la candidata del Partido Popular en Mérida, que están moviéndose continuamente, todo el día, ¿no? Lógicamente, con mensajes que yo creo, es mi opinión, que no les está dando tiempo, de alguna manera, a asentar, porque lógicamente 15 días de campaña son 15 días de campaña, estamos en la segunda semana y... A mí me gustaría que algún medio de comunicación hiciera una encuesta de conocimiento, que es una cosa extraña, ¿no? Que no se haya hecho conocimiento de los candidatos, es decir, es como si alguien... Encuestas internas de los partidos hay, yo supongo que ahí estará el grado de conocimiento preguntado en esas encuestas, ¿no? Pero me refiero a los... Sí. Los medios de comunicación no han hecho... Alguna otra campaña electoral sí han hecho encuestas de conocimiento, pero este año... Pero normalmente las encuestas de conocimiento... Bueno, a nivel autonómico sí la hay. El periódico de Extremadura sí tiene un apartado de grado de conocimiento en la encuesta que publicó el pasado fin de semana. Pero sí yo recuerdo que alguna campaña electoral anterior se han publicado esas encuestas, pero en pre-campaña. No en campaña electoral, no te han metido los 15 días, ¿verdad? Es verdad que este año no han estado. También es que este año ha sido como todo muy anómalo. La campaña de, claro, generales, efectivamente, entonces ha sido todo un poco... Que prácticamente ni se han presentado en prensa, que nos hemos enterado porque nos hemos leído el Vox. Entonces, ¿qué grado de conocimiento? Pues la gente que se haya leído el Vox. El Vox. Claro, es verdad. El Vox. El Vox, no, el Vox. Bueno, entramos en materia, vamos a hablar de los juzgados, porque se pretende crear 9 juzgados, o al menos eso es lo que pone en el informe, ahora le comentaremos, entre ellos 3 de violencia sobre la mujer y 2 de lo penal. Es una de las necesidades prioritarias marcadas por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en su memoria de actividad del año 2018 que acabamos de conocer tras su publicación. En concreto, la Sala del TSJ considera prioritaria la creación de 3 juzgados de violencia sobre la mujer en Mérida, Plasencia y Cáceres. En Mérida y Plasencia, con competencia territorial análoga a la que tienen los actuales juzgados de lo penal. Según la Sala del TSJ, el juzgado de primera instancia número 2 de Mérida, competente en condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias, cuyo prestatario sea una persona física, soporta un volumen de asuntos ingresados muy notable, por lo que propone que sea reforzado con al menos 2 jueces más. Esto es lo que corresponde dentro de la memoria a los juzgados, a la parte que le toca, a la parte de la capital extremeña, Mérida, Ana. Bueno, pues no deja de ser una memoria de necesidades, ¿no? Está, todos los años efectivamente, conocemos y que no sé si se cumple o no se cumple al final. Es lo que le falta, yo creo, a la memoria. La memoria debería de recoger un grado de cumplimiento respecto de lo que se había publicado, solicitado o sugerido por parte del TSJ el año anterior. En este caso, bueno, pues obviamente si es necesario un juzgado de violencia de género para Mérida, yo creo que sí, porque Mérida no tiene juzgado propio de violencia de género, con lo cual
entiendo que debería ser, pero claro, es una necesidad que plantean ahora y que probablemente pues en el 2022, 2023 lo veamos hecho realidad. No deja de ser una memoria con una lista de necesidades, pero desgraciadamente esto no es la carta a los Reyes Magos que pedimos y en unos meses lo tenemos aquí, sino que hay que esperar a que el Consejo de Ministros lo apruebe, a que haya financiación, que suelen pasar pues años y años y años hasta que... Yo vamos, quería, si me permites, ahondar en lo mismo que tú estás diciendo, pero yo creo que hay algo fundamental que el Tribunal Superior de Justicia no toca, y es, yo creo que toca acercar la justicia a los ciudadanos. La justicia tiene que estar cada vez más próxima, por eso tiene que haber cuantos más juzgados mejor, para que no tantas cosas tengan que ir al TSJ, que aquello es lo más lejano, es decir, aquello ya cuando hay que recurrir al TSJ, bueno, vale, oiga, que también hay otro, y que sea el TSJ el que diga y decida, porque yo no sé, no tengo conocimiento suficiente del TSJ como para que sea él el que vea o detecte las necesidades de justicia real, es decir, de juzgados cercanos al ciudadano que puedan atender a una mujer que tenga problemas de violencia de género, pero es que eso no lo tienen que detectar el TSJ, eso es algo que detecta la propia ciudadanía y que por lo tanto cuanto más acerquemos la justicia, más juzgados haya que solucionen los casos en el menor tiempo posible, tanto de cuestiones económicas como cuando se habla aquí de los pisos y tal, pero se está hablando, lógicamente todos entendemos, de cláusulas de suelo, de cosas de ese tipo. Eso es lo que interesa a la ciudadanía y que eso sea rápido. Y por eso, bueno, cuanto más aumento haya de eso, pues me parece más cercanía de la justicia a la ciudadanía y por lo tanto el problema es ese, precisamente, que la memoria es anual, nos la presentan cada año, pero la necesidad que se refleja en esa memoria no llega tan anualmente, por desgracia. No, claro, por supuesto. Sí que era una memoria de cumplimiento y es verdad que creo que de las dos últimas, de todo lo que pedían, no se había prácticamente licitado, nada más que eran dos, creo que dos, y no tengo muy claros cuáles, pero creo que eran dos. Y sobre las especialidades concretas, hablaba hace poco con una abogada que lleva mucho tiempo en temas de violencia de género y violencia machista, de que una de las cosas más preocupantes dentro de esa rama es la falta de especialización de los profesionales que están. Entonces se tiene que crear ese juzgado, pero con personal especializado, porque al final si creas ese juzgado y lo dotas de un personal que no tiene una especialización dentro de esa materia, sería un poco como quedarse igual, ¿no? Sí, metes a más jueces, metes a más personal, pero si no lo dotas de las herramientas, tanto a los juzgados como a todas las personas por las que estas mujeres pasan antes de llegar a ese juez, al final vemos cómo se van resolviendo las cosas sin que se queden que el informe pide algo sin especificar las necesidades reales de formación que podrían... Eso ya lo comentábamos, si lo recordáis, el día que estuvimos hablando del convenio o del protocolo que ponía en marcha el Ayuntamiento contra violencia de género. Estuvimos hablando de un poco de la especialización de policía local, de policía nacional y tal, y ya lo dijimos aquí, que hacía falta gente especializada además dentro de los propios juzgados. Es extraño, es verdad que es casi contradictorio que se pida esto y se hayan hecho formaciones y especializaciones dentro de Policía Nacional, que se está haciendo dentro de Policía Local, y sin embargo veamos que aquí en la ciudad, en el tema de juzgados, de la gente que trabaja alrededor de la justicia, se han hecho muy pocos, ¿no? O por lo menos quizás se han hecho, pero no se ha dado a conocer públicamente de que se estaba haciendo, claro, esa especialización y esa formación. Y por eso yo hablaba hace un momento también del tema de se van a poner 2 jueces más. Oiga, será 2 jueces y lo que conlleve, es decir, sí, se supone que eso viene funcionariado dentro de justicia, del tarrito, que lógicamente es que esos son los que preparan la mayoría de los casos, los que de alguna forma, aunque el juez dictamina, pero hay que instruir ese tipo de causas, y por lo tanto a mí, yo es que me pongo a leer 3 jueces más, 2 jueces más, parece que los hombre, es como
Es decir, si dijéramos en la enseñanza, 4 catedráticos más, 5 no, oiga, no, pero yo creo que se complementa, ¿no? Que a lo mejor leemos esa parte del informe, pero obviamente se complementará con todo lo que le acompañe. Imagino que si se ponen 3 jueces más, habrá que poner los funcionarios que lógicamente correspondan claro. cada uno de los juzgados, ¿no? Bueno, esperemos que al final, el año que viene, si volvemos a tratar este tema, podamos decir, en lo que respecta a Venida, se ha cumplido. No, y traer aquí, tú deberías hacerlo, es decir, traer a este programa, si hay 7 jueces nuevos, invitarlos a que nos expliquen cómo funciona eso. Ya sabemos que los pero que no pasa nada porque los jueces sean más cercanos a la ciudadanía. En principio le van a decir que no a la invitación, van a rechazarla con palabras muy amables, pero no son muy proclives a aparecer en medios de comunicación. Sí, es cierto. Bueno, hablamos de política porque recordamos, tal como hemos dicho al comienzo del programa, que estamos en campaña, aunque mediáticamente no lo parezca mucho. El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Extremadura, Cayetano Polo, ha afirmado este jueves en una entrevista en un diario que su partido no bloqueará el gobierno de la Junta de Extremadura, señalando que ya sea presidente de la institución o desde la oposición va a facilitar el gobierno de la Junta de Extremadura. Irene. Bueno, él tiene que decir eso, igual que la candidata de Unidos Podemos tiene que decir su discurso, y el del PSOE tiene que decir su discurso, y el del PP tiene que decir su discurso. Es verdad que entiendo que tú, cuando sales a ganar, no vas a decir salgo a perder las elecciones y quiero ser la llave de gobierno. No creo que ningún partido salga a decir eso. Entonces lo que ha dicho es lo que le corresponde decir en campaña. Si es verdad que sus acciones, lo que han demostrado tanto a nivel estatal o otras cuestiones, es que no tienen mucha capacidad ahora mismo de negociación, porque a nivel estatal quisieron bloquear directamente el diálogo con Pedro Sánchez y dijeron que no lo iban a hacer. A nivel regional todavía no se han sentado a hablar, entonces están un poco vendiendo lo que todos estamos viendo, ¿no? Están vendiendo ese humo, y al final, bueno, habrá que ver si dan los números y de qué manera dan. Pero creo que no deja de ser lo que todo el mundo tiene que decir en campaña. O sea, sin más, tiene que decir eso. No pueden decir otra cosa. No son tan novatos como para decir otra cosa, además. Bueno, a ver, Monago lleva ya diciendo hace varios días, y durante esta campaña, incluso antes de la campaña, que hay un acuerdo PSOE-Ciudadanos ya firmado. Mabel. Vamos a ver, Monago lleva diciendo un montón de cosas, ¿no? Es decir, que va a pactar con todos, en primer lugar. Lo que José Antonio Monago ha dicho, que está dispuesto a pactar absolutamente con todos. Lógicamente, seguramente es porque no entiende que tenga muchos votos, digamos, y por lo tanto necesita pactar con todo el mundo. Yo lo que me llama la atención de las declaraciones de Cayetano Polo es el hecho de decir, yo no voy de ninguna manera a la palabra bloquear la administración regional. Oiga, la administración no se va a bloquear. ¿O qué es lo que está usted diciendo? Creo que voy a sacar tantos y desde luego voy a pedir mucho. Y entonces, si no me lo dan, entonces a lo mejor pues intento bloquear. Eso es lo que está queriendo decir. Pero bajo cuerda. El gobierno, no la administración. No la administración. Porque la administración, vamos, claro, es que ya, bueno, y tenemos pruebas además a nivel nacional, cuando aquellas famosas elecciones de 2015 que hubo que repetir con claro, Rajoy, ¿no? La administración ya funciona por inercia. Entonces yo creo que la administración se puede bloquear en ciertos aspectos, pero muy pequeñitos. Por eso que me parecen unas declaraciones, digamos... Puede bloquear la formación de gobierno. Muy de aquella manera, pero, ¿no? Claro, pero efectivamente lo que tú dices, está diciendo pues lo que tiene que decir, igual que Monago dice lo que tiene que decir. Pues hay un pacto entre el PSOE y Ciudadanos ya para el gobierno, pues eso lo tiene que decir, porque también ha dicho Cayetano Polo que él está dispuesto, o sea, en una de las entrevistas que leía de él, estaba que no decía, que no hablaba ni del Partido Popular ni de Vox. Y le preguntaban, pero bueno, ¿estás dispuesto a negociar, a pactar con ellos? Y decía, sí. Es que no tengo por qué hablar con ellos. Pues si tú ya dices que no tienes nada que hablar de ellos, no con ellos, sino de ellos ahora, es porque te estás guardando un poquito las espaldas para que cuando llegue lo que llegue, tener todas las opciones abiertas, ¿no? Todos los abanicos. Y yo creo que en esto pues está ahí. ¿No va a bloquear? Pues claro que no.
Si le interesa pactar con Ciudadanos, Vox, un tripartito, o sea, PP, Ciudadanos, Vox, un tripartito al estilo de Andalucía, pues ahí estará Cayetano Polo, y si le interesa hablar con Fernández Vara, pues ahí estará Cayetano Polo, está claro. Que no va a ir más. Entonces, bueno, de lo que se trata es de no cerrar puertas a priori. Se va a celebrar un único debate en la televisión autonómica, en Extremadura, con 7 candidatos. Yo espero que el formato sea distinto al de las pasadas elecciones, que fue un poco muermo, sinceramente, porque claro, una intervención de 1 minuto cada uno multiplicada por 7 da poco. Digo que a lo mejor ahí desvelan algo más, ¿no? Todos. De todas formas... Sí, si a todos se le pregunta, ya digo, los programas de radio, que yo los que más llevo escuchando, eso de... hay una última pregunta que les hacen en la mayoría de sobre la política de pacto. Y todos dicen, bueno, veremos, tal y cual. Es decir, la gente lo que quiere es saber, es decir, hombre, si yo supiera ahora los que iba a tener, ya te podría decir. Pero no me voy a cerrar la puerta antes de... No digo nada, ¿no? Estaría bueno. Hombre, yo creo que lo que también está claro dentro de la política de pactos, yo creo que después de las elecciones generales, aunque haya quien diga que no son extrapolables, sí son absolutamente... Es decir, ha quedado bastante claro lo que este país planteó en las elecciones generales, ¿no? Es decir, estuvieron los ciudadanos, yo creo que a la altura de este país, y entendieron que había que adoptar una opción en la que no se volviera para atrás. Parece que estoy hablando ahora en campaña, pero no, sino sencillamente que hay mucho camino andado para estas elecciones del 26 de mayo, por lo tanto anda todo el mundo con pies de plomo también en sus planteamientos, ¿no? Yo sí creo que cuando, o sea, de cara a los pactos, sí que podemos ver lo que un partido ha hecho cuando ha pactado unos presupuestos con la derecha y lo que un partido ha hecho cuando, por ejemplo, ha pactado unos presupuestos con la izquierda, y podemos analizar qué le viene bien a la región y qué no. Entonces yo creo que además en ese sentido se ha visto 2 presupuestos muy sociales con 2 leyes muy sociales y otros 2 presupuestos hace 2 años que han sido casi un bloqueo a la región. Entonces yo creo que eso la gente lo ve, y la gente además, bueno, vimos, como dice Isabel, en las anteriores elecciones, ¿no?, que la gente se presentaba en Ferraz y decía con Rivera no. Bueno, pues yo creo que aquí es lo mismo, solo que los eslóganes de campaña y los nombres son diferentes, pero creo que la militancia y la gente que vaya a votar a Guillermo Fernández Vara no está esperando que hagan un pacto con Cayetano Polo. Creo que son los mismos militantes los que no lo están esperando. Obviamente yo, desde mi postura mucho más a la izquierda y mucho más de otra manera, espero que haya un partido, o sea, no que haya un partido, sino que haya un gobierno de izquierdas en Extremadura. Y solo hay una manera de que lo haya, solo hay un pacto que se pueda dar para que eso suceda. Pero Irene, tú ese análisis lo haces desde el punto de vista militante. Desde el punto de vista del ciudadano no es exactamente así. El ciudadano no se llega a plantear si un gobierno de izquierda es un gobierno de derecha. Puede que sí, puede que se lo plantee, pero yo creo que al ciudadano le importa más que sucedan cosas como las que sucedieron en la legislatura que acaba de terminar en la Junta de Extremadura, que se llegue a acuerdos en determinados temas. Entonces, le da igual que el que sea presidente del gobierno pacte con uno o con otro si de verdad salen cosas que benefician a la ciudad. Claro, obviamente lo dices desde el punto, pero tú lo dices desde el punto de vista del militante, o sea, al ciudadano, creo que al ciudadano de a pie, esto de como que... Sí, a lo mejor no se plantea el nombre, pero sí se plantean las políticas que quieren, y las políticas que quieren no te van a llegar con cualquiera. Pero las políticas, sí, bueno, o sí, aquí por ejemplo tenemos, a ver, yo me refiero, me remito a los pactos que hemos alcanzado, que se han alcanzado en la Asamblea de Extremadura en la última legislatura, en la que todos ha habido varias leyes que se han sacado por unanimidad. Yo creo que a los ciudadanos lo que de verdad les importa es eso, con lo cual el ciudadano de calle no se plantea tanto esos pactos electorales, sino que de verdad se hagan políticas. Y yo en este caso creo que es por lo que hay que apostar, porque de verdad se hagan políticas con la unanimidad de todos, o por lo menos con el máximo número de apoyos de todos los representantes públicos que hay, en este caso en el Parlamento extremeño, ¿no? Bueno, en realidad eso es a lo que hay que tender, a que las leyes, es decir,
tengan el mayor consenso lógicamente posible. Ahora, hay un principio, un punto de donde partir, que es lógicamente decir qué tipo de políticas lógicamente se quieren, ¿no? Y en eso los ciudadanos sí son muy exquisitos en el saber lógicamente qué es lo que preferirían o que prefieren en un momento determinado, ¿no? Y ahí yo creo que y eso lo manifiestan las urnas. En las urnas es donde realmente se dice esto es lo que nosotros queremos, y lo que no le gusta al pueblo es que se tergiverse de alguna manera lo que sienten y lo que piensan. Es decir, si alguien coge y dice ahora yo esto es lo que dije que iba a hacer y sin embargo hace lo contrario, eso lógicamente no sería responder. Pero hacer lo contrario o no hacerlo, una vez que tú que estás ya en la presidencia de un gobierno o en la oposición, depende mucho también no solamente del momento, o sea, del pacto que tú alcances, sino del momento en el que estés. Con lo cual a los ciudadanos no les importa tanto, por eso te digo que no les importa tanto cuál sea el pacto. O sea, la política X de este partido, que es la que me gusta, se va a llevar a cabo si tiene mayoría. Si tiene mayoría, aunque no sea la mayoría absoluta, con que tenga mayoría suficiente y pacta con el A o el B, va a intentar sacarla sí o sí, o por lo menos va a intentar llevarse la mayor parte de esas propuestas a su tejado. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero lo que yo quería decir es que no solamente los ciudadanos entienden, o yo entiendo que haya que pactar solo con partidos, no, hay que pactar con personas, con empresas, con una sociedad que lógicamente tiene que tirar para adelante, y a veces deberían los partidos hacer cosas que no están en su, digamos, en su manera de entenderlo, pero a veces tendrás que llegar a acuerdos, por supuesto que sí, en los cuales tendrás que tener tripas. Y que siempre es así, efectivamente. Hay un bar en Mérida que casi lo dice, ¿no? De tripas corazón, y a mí me estamos haciendo publicidad. Bueno, estamos haciendo publicidad, que nos lo agradezcan cuando vayamos por allí. Seguro que sí. Yo creo que antes de llegar a los pactos vamos a llegar a las votaciones, y que has empezado el programa hablando de una cosa bastante bonita en Extremadura, que es el Instituto de la Juventud, y que hay Consejo de la Juventud, perdón. El instituto ya es administración pública. La administración, bueno, el instituto, no. El consejo y cosas que forman ya parte de nuestra sociedad, y cosas como la agencia de cooperación o el Instituto de la Mujer, que son cosas que en nuestra sociedad inciden muy positivamente, y que hay partidos que ya están hablando de eliminarlos y públicamente. Entonces creo que antes de llegar a los pactos hay que llegar a la votación, y que tenemos un poco que defender nuestra Extremadura, que también se construye entre este tipo de instituciones, de organizaciones y de tejido social que hay en nuestra región. Y antes de llegar a los pactos hay que llegar a la votación del 26 de mayo, y creo que tenemos que defenderlo. Creo que tenemos que... Ahora has dicho algo en ese sentido que no lo hemos debatido hasta ahora, que es la propuesta de Vox, que hacía de eliminar el Instituto de la Mujer, ¿no? Para destinar esos recursos a políticas generales. Si quiere eliminar las autonomías, si eliminas la autonomía, pues ya va de paso el Instituto de la Mujer y todo el resto de las cosas, ¿no? Yo creo que, digamos, el planteamiento de Vox es un planteamiento que pretende ser innovador en cuanto a decir, cambio esto, quito esto, pero en el fondo es un planteamiento regresivo, claro, porque esas cosas no existían. Es decir, en el momento en que tú dices, elimino esto, estás volviendo para atrás, porque son cosas que se han creado y que lógicamente han dado sus frutos. Es lo mismo que puede pasar en Europa, es decir, una Europa que pensábamos en guerras, que cuando ahora resulta que los problemas europeos son realmente la subsistencia de la propia Unión Europea, y es importante, ¿no? Y aquí no se trata solo de los partidos, digamos, nacionales que están, sino de otras denominaciones, de otros planteamientos. Y a mí me parecen las elecciones europeas más importantes que puede tener Europa en este momento. Y
Hombre, a veces se le da poca importancia porque pensamos que Europa es solamente las subvenciones de tal o las ayudas a tal. A ver, no me adelantes el tema que tenemos después, ahora vamos a hablar de Europa. Vamos Vale. a quedarnos primero en las autonómicas. Respecto de ciertos organismos, de eliminarlos o no eliminarlos, cuando se habla de la duplicidad de la administración, es verdad que hay muchos organismos que vienen a duplicar, hacer más grandes las administraciones, convertirlas en órganos mastodónticos, y hay organismos que se pueden eliminar, pero hay otros organismos que por la propia esencia de su trabajo, el Instituto de la Mujer, el Instituto de la Juventud, la Agencia de Cooperación, es que ya no se pueden, ya no puedes eliminarlo. Esto es... Y que te lo planteen. Y que te lo planteen. Esto, claro, porque es que resulta sentido. claro. Igual que si me dices, es que el Instituto, yo qué sé, el Instituto Público de Medio Ambiente, aquí no se llama así, pero bueno, parecido. Es que no te lo permite la sociedad porque es que ha cambiado tanto la sociedad que esos organismos ya son intrínsecos a lo que realmente, al desarrollo social que se ha venido produciendo, con lo cual que es que la gente... O sea, ¿dónde va una víctima de violencia de género? Es que a todo el mundo nos sale automáticamente al Instituto de la Mujer. Policía, Instituto de la Mujer. Policía, Instituto de la Mujer. Con lo cual es que hay cosas que... Oye, me quiero ir a hacer cooperación este año. ¿Dónde voy? Que no se te ocurre irte al ayuntamiento, no te planteas irte... No. Tienes que ir es que no te planteas ni irte ni a ONGs que llevan tantos años entre nosotros como Cruz Roja o... No, me voy a la agencia de cooperación. ¿Por qué? Porque allí me van a decir, me van a dar todo el abanico de posibilidades, y yo creo que eso es tan, lo tenemos tan asumido y es tan intrínseco ya a nosotros. Claro, pero por eso hay que que conocer quién lo propone, no, pero lo que hemos dicho quién muchas propone, veces, por ejemplo, que eliminar ese tipo de cosas, de todas porque maneras, al final a veces votamos sin saber. No, pero yo creo que creo la que gente sí. sí lo tiene más en cuenta eso. De hecho, fíjate si lo tiene la gente en cuenta, que de 40 diputados o 50 diputados que iban a sacar se han quedado en 24, porque la gente lo tiene bastante más en cuenta de lo que nosotros nos pensamos. Que muchas veces analizamos lo que nos rodea desde los puntos de vista personales, particulares y partidistas nuestros, y pues eso, la arboleda, esto no te deja ver el bosque, ¿no? ¿Cómo es el refrán? Sí, el árbol no te deja ver el bosque. Pero hay una cosa clara, el otro día el candidato a diputado Morales decía que los de Vox no nos comemos a nadie. Digo, no, hombre, es que eso, ¿qué quiere usted decir? ¿Que han metido miedo por meterlo? O que se lo podrían comer, ¿no? Es que no tiene sentido. Es como si el lobo va y le dice a Caperucita, oye, que nosotros no nos comemos a nadie. Entonces el otro diría, entonces ¿por qué se llama usted lobo? No, digo yo, que no tiene sentido. De todas maneras, yo soy de las personas que está convencida de que una cosa es predicar Y otra, sí. Y entonces... Y es así. Bueno, de hecho, uno de los temas que lleva efectivamente su programa es la eliminación de las administraciones autonómicas, y sin embargo se presentan en todas las administraciones autonómicas. Es que no tiene sentido. Y además se presenta un candidato en Extremadura que ha formado parte con otro partido de la Asamblea de Extremadura durante muchos años. O sea, que... Bueno, pero no es solo por esta medida concreta, que es una medida, como dice Ana, ¿no? Es una medida que hasta que no se haga no existe, pero sí ha habido gobiernos de un signo político que han quitado presupuesto a por ejemplo, a este tipo de... Sí, pero bueno... Y eso sí es hacer, eso no es predicar, eso no es predicar, eso es hacer. Si tú vacías de presupuesto, estás vaciando de contenido. Entonces creo que es igual de importante plantearse quién se plantea eliminarlas que quién se plantea no dotarlas del presupuesto personal y los proyectos suficientes. Creo que ahí habría que discutir mucho. Creo que hay que discutir mucho, porque cuando tú estás en una administración y te planteas quitar presupuesto de aquí para ponerlo allí, es que eso tampoco es así, o sea, tampoco es vaciarlo de contenido. Muchas veces es más necesario, o es mejor tener imaginación para seguir haciendo las mismas cosas. No te estoy hablando ya de una administración como la Junta de Extremadura, que puede ser mastodóntica en este sentido, sino de cosas más pequeñitas como los ayuntamientos o los distritos. Te llega, tú eres de un distrito, aquí porque no tenemos la política de distrito, pero te llega menos dinero
Bueno, a nivel de ordenanza sí la tenemos, lo que pasa es que bueno, no se a nivel de cumple. ordenanza, solamente eso. Que de eso los Constitución, candidatos se lo pueden ¿sabes? ir leyendo también. Pero que muchas veces das más a la cabeza y te salen mejores cosas cuando le echas imaginación, trabajo y empeño. Sí, pero tú en una agencia de cooperación, en un instituto de la mujer o en un consejo de la juventud, en un instituto de la juventud, en el consejo de la juventud no, porque vamos a deslindar una cosa de otra. El instituto, pero yo lo saco. O sea, ahí sí que necesitas un presupuesto, necesitas un contenido, necesitas un personal. Pero también necesitas empeño y trabajo, claro, porque es que luego resulta que cuando tienes mucho dinero, cuando tienes más presupuesto, como que no te dure tanto gastártelo, ¿sabes? Y al final terminas haciendo menos cosas o llevando a cabo menos propuestas de las que son necesarias. Y de eso hay muchísimos ejemplos en Extremadura y en muchos otros sitios. Decía Abel sobre el grado de conocimiento de los candidatos. Te decía antes que hay una encuesta que sí refleja el grado de conocimiento de los candidatos autonómicos. En el periódico de Extremadura, a Guillermo Fernández Vara, según esta encuesta, el 99,4% de los encuestados lo conocen, la totalidad prácticamente de los extremeños. A José Antonio Monago el 97,2%, también muy alta. A Irene el 66,4%. Y a Cayetano Polo el 62%. Me parece muy alto lo de Cayetano Polo. A mí también. Yo creo que porque esta encuesta está hecha en Cáceres, efectivamente. Exacto. Yo creo que sí, porque me parece bastante alto para Cayetano Polo. En fin. Lo de Vara y Monago tiene su sentido, ¿no? Ambos han sido presidentes de la Junta, uno durante una legislatura, otro está terminando la segunda y es candidato por cuarta vez. Pues es normal, llevan muchos años en la esfera política. Lo de Irene de Miguel, me sorprende que la conozca, la trayectoria política de Irene de Miguel en Extremadura se limita a estos 4 años de legislatura y entonces sí me sorprende, creo que es una cifra bastante alta y creo que eso lo que habla es muy bien de ella. ¿Qué te voy a decir? Claro, pero es verdad. ¿Qué te voy a decir? La verdad, creo que ha sido la portavoz del grupo parlamentario de Podemos y creo que lo ha hecho a unos niveles bastante sobresalientes. O sea, y además creo que no se ha quedado dentro de la Cámara, sino que se ha movido por muchos pueblos y se ha movido por muchas zonas de Extremadura y bueno, creo que tiene una proyección bastante positiva. Y espero que se la conozca un poquito más, que lleguemos al 80-90%. De todas formas está muy bien para ser la primera vez que se cartel, presenta, ¿no? Y para no haber sido la anterior. Sí, de todas maneras, yo creo que en estas elecciones, independientemente de las europeas, los que realmente aportan conocimiento y votos, es lo que decía el otro día, los candidatos municipales, es decir, son fundamentales. Es decir, los candidatos a alcaldes son los que arrastran la mayoría de votos, porque en las elecciones autonómicas y municipales se arrastra el voto municipal también, lógicamente, a la urna del mismo partido en la región, con lo cual la cercanía de los... Porque aquí en Mérida hemos vivido toda clase de casos. Bien. Quizás en Mérida salvo casos concretos, lo iba a decir, pero generalmente suele ser así, ¿no? Y de hecho... Te he cortado, a ver, lo siento, pero no, si era por el argumentario, seguirlo, pero a pesar de que ha habido casos que no ha sido así, pero generalmente no. Y por eso yo creo que va a haber mucha cercanía entre elecciones municipales y elecciones autonómicas, tal vez en las elecciones europeas, por el desconocimiento de pensar lo que se va a hacer en Europa, es lo que puede cambiar, digamos. Pero vamos, que el grado de conocimiento de las elecciones, o sea, de los candidatos locales, está claro, lo podemos hacer aquí en un momento. Sí. Sí. Yo creo que es bastante sencillo. Es muy sencillo. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a hablar ahora de Europa, porque poco se está hablando de estas elecciones europeas. Digamos, el comicio tapado, ¿no? O ensombrecido, indudablemente, por el protagonismo que cobran las autonómicas y las municipales. Pero hay un sondeo del que queremos hablar y analizar que puede dejar preocupado a más de uno, al menos a mí.
La mayoría de los europeos temen que la Unión Europea colapsará en los próximos 10 o 20 años, según un sondeo de YouGov para el Consejo Europeo de Relaciones Europeas. Curiosamente, España es el país de los 14 sondeados donde una parte menor de población, el 40%, cree que la disolución de la Unión Europea es una posibilidad realista de aquí a 2040. En Eslovaquia, por ejemplo, es de un 66% y en Francia de un 58%, que encabezan la lista de países donde está más extendida la preocupación ante la desintegración de la Unión Europea. Pese a la amenaza del Brexit y el pesimismo instalado en la población, 2/3 de los europeos tienen una visión positiva de la Unión Europea, algo que no ocurría desde 1983. Pese al ascenso de las fuerzas nacionalistas, el 92% de los europeos piensan que la desintegración de la Unión Europea perjudicaría su capacidad de viajar, trabajar o mantener relaciones comerciales con otros países del bloque. En países como Francia y Polonia, 1/3 de los votantes, sobre todo los más jóvenes, reconocen incluso su temor a que la desaparición de la Unión Europea suponga un riesgo real a guerras entre los actuales países miembros en las próximas décadas, una posibilidad que también admiten una cuarta parte de los alemanes. La encuesta ha sacado a la luz una brecha en la percepción del futuro de la Unión Europea entre los países de la Europa occidental y la Europa del Este. Más pesimistas, si cabe, Italia y Grecia ocupan el 5º y 6º lugar en la lista. España es el puesto número 14, es algo así como una anomalía mediterránea en el mismo vagón que Suecia y Dinamarca. Los otros dos países donde la preocupación ante el futuro de la Unión Europea es menor. Bueno, esta encuesta es para quedarse preocupado. Abel. Sí, la verdad es que yo por eso antes me anticipé, porque sí que siento las elecciones europeas como una preocupación real. El tema del cambio climático tiene que estar presente, no solamente, digamos, las cuestiones que siempre hemos entendido de Europa, sino que el cambio climático es algo, bueno, lo de decir real ya sobra, ¿no? Porque es extremo más que real, ¿no? Y también el hecho de que el nacionalismo, es decir, ahora es tan preocupante como la inmigración, es decir, para los países europeos. Y en ese juego, o no juego, digamos, en esa ruleta en la que nos movemos últimamente en Europa, pues a la que tampoco ayuda nada la postura de Donald Trump desde la otra parte, ¿no? Digamos, pues genera una cierta incertidumbre, ¿no? La posición. Incluso a Donald Trump sí, le gustaría que se desintegrase claro, la Unión Europea. le encantaría, claro, lógicamente, eso, para estar él claro, solo con el chino, ¿no? Vamos, digo el chino con su política de China. Lo de China no lo digo con... De hecho, ha ofrecido su ayuda a Theresa May con el Brexit. Claro, ¿no? claro, sí. Porque es igual que lo del Brexit, es una situación en la cual yo creo que hasta los mismos ingleses están absolutamente cansados, porque no tienen... Se ha anunciado que se volvían a romper las negociaciones. Sí, claro, si es que no tiene ningún sentido, ninguno. O sea, en esto yo creo que el Consejo de Europa es una barbaridad lo que voy a decir, pero creo que el Consejo de Europa lo que podría hacer es darle una patada en aquel sitio a la señora May y a la Maybe y a todos los... Pues ojo, que de momento concurren a las elecciones europeas. Por eso, pero es que, encima pero es que es absurdo, porque concurren a las elecciones para un mes después... encabeza los votos. Concurren para además, un mes después, largarse. Bueno, no, porque acaban de romper las negociaciones otra vez, no sabemos. ¿Cómo no vamos a estar preocupados, cómo no va a haber cierta preocupación por cuál va a ser el futuro de la Unión Europea si vemos que somos incapaces de resolver este granito en el culo que nos ha salido, perdón? Solamente veo una cosa positiva, y es que en las personas que se plantean presidir el Consejo de Europa, España ha sido muy importante. Sí. La opinión sobre los resultados en España, es decir, sí que casi en todos los debates que se están haciendo aparece España como, digamos, una manera de hacer las cosas de otra forma, y ojalá, es decir, ese sea el resultado en los partidos europeos, porque se ven de otra manera. De todas maneras, sí es curioso que en la encuesta esta estemos viendo países como Francia, Italia, Grecia, que son Alemania, que son los países que están más afectados por la inmigración y casi por los nacionalismos, podríamos decir. Hay fuerte tendencia, y es
destacable que además que se señale así, ¿no? Que sea precisamente donde los jóvenes más temor tienen a la desaparición de la Unión Europea. Precisamente, por ejemplo, muchos de esos jóvenes, se me ocurre ahora, se me vienen a la cabeza algunas imágenes de los follones estos de inmigración que ha habido en algunos barrios franceses. Me parece curioso que sean precisamente los jóvenes los que más... Europa tiene que abrirse al sur, aunque sea por el estrecho, tiene que abrirse. Recuerdo una historia que me contaban, que iban unos señores a ir a Marruecos y iban a cruzar por el estrecho, iban en bicicleta y le dijeron, pero hombre, con las bicicletas no pueden pasar. Y contestaron los otros, tan estrecho es, que no puede pasar con la bicicleta. Hombre, para los que hemos conocido la frontera, volver otra vez a esa situación me parece anacrónico, ¿no? Por eso es que es anacrónico totalmente. Imaginaos con nuestra querida, a mí por lo menos, mi querida Portugal, claro. No poder ir allí a menudo. Portugal, claro. Bueno, lo de Elba ya sería para nosotros volvernos locos, ¿no? Totalmente. Claro. Pero también, nos la traíamos también aquí, alguna pieza vez, a pieza, y vendría aquí. Que tuve que ir no cruzar los Pirineos en el sentido de ir a Francia, sino de ir a Andorra antes de la Unión Europea, siendo yo muy joven, madre mía de mi vida, yo me acuerdo. Y el problema que tenemos ahora con la osita clavelina. La osita, una que han liberado. Sí, es una osa francesa y Navarra y está matando los corderos y tiene que haber una reunión, un conflicto internacional. Un conflicto entre Francia. Hoy se han reunido precisamente los gobiernos, representantes del gobierno francés y español para ver qué hacen con clavelina. Con clavelina. Es que es gracioso. Sí. Bueno, gracioso para los... digamos, para los que tienen ovejas en Navarra y tal, no. Sí. Por cierto, hay otro oso en Portugal, un oso del Cantábrico. Pues casémoslos a los dos en una boda europea y se soluciona el problema, ¿no? Que está en Portugal, y es que en Portugal desaparecieron los osos hace 200 años. Sí. Y están dando por Portugal. ¿Lo ves cómo no entiendes? Los animales no entienden de frontera, claro. ¿Para qué ponerlas? A ver, Irene. Europa nos da para un monográfico, la verdad. Europa nos da para un monográfico porque es la gran desconocida. Y tengo tantas cosas que quiero decir que creo que no me va a dar tiempo. Entonces, no sé, me centro un poco en lo que hay dos Europas, ¿no? Está esta Europa muy fraterna, muy tal, y luego está esta parte de Europa de la que hablaba Ana, que tiene este problema con la inmigración, esta Europa que ha hecho cuotas para migrantes, pero luego no las ha cumplido, esta Europa que ha dejado barcos tirados en sus mares, ahogándose la gente. Creo que están esas dos Europas y creo que eso es importante ponerlo encima de la mesa, que son dos Europas que es la misma y que es la nuestra, pero que existen. Viendo que estas dos Europas existen, voy un poco a la parte más positiva, ¿no? Que es que Europa nos acoge a todos y tiene el paraguas legislativo de todos los países que la componemos. Entonces, al final, nos olvidamos de hablar de Europa porque creo que a veces nos falta un poco de conocimiento sobre qué lleva cada administración, qué lleva Europa, qué lleva España, qué lleva Extremadura, qué lleva Mérida. Entonces creo que si nos centrásemos un poco más en los cuales se da, pero se da tan rápidamente, alrededor del 8 y el 10 de mayo, que creo que nadie es consciente de lo que supone Europa en nuestra vida diaria. No voy a hablar de Mérida para salirme un poco de... No, pero es que afecta también a... Afecta a Mérida, pero el por hablar a lo mejor viene del de Europa campo, con fondos europeos, por ejemplo. Efectivamente, claro. El DUSI, el campo, a Extremadura afecta tanto. Además, Europa dice que Extremadura es que es un país que está, no me acuerdo de la palabra concretamente, pero ¿cómo es? Está en la cola de... Es objetivo 1. Objetivo 1. Eso, gracias. Que es objetivo prioritario. Es decir, Europa tiene en cuenta la situación de Extremadura y nosotros como extremeños deberíamos tener en cuenta que Europa existe y qué tipos de políticas se hacen desde allí. Más allá del cambio climático, que es muy importante, que hay gente que todavía lo pone en duda, aunque creamos que no. Pero más allá de eso, creo que si supiésemos todo lo que engloba Europa y todo lo que supone en nuestra vida diaria, le daríamos mucho más importancia y haríamos un monográfico de Europa, no solo en una picota, que estaría muy guay como propuesta, sino como... Pero ha sido perdona que te interrumpa, por el pecado que han cometido los políticos españoles que nos representan en Europa, que no han explicado bien. No se ha explicado nunca. Y además no solo lo que los políticos españoles hayan podido hacer o no hacer en Europa, sino
Y a mí sí que me alegra que vayan juntas las elecciones, porque si no las elecciones europeas, si fuesen unas elecciones aparte de las municipales y autonómicas, no votaría nadie. De todas maneras, iba a decir, con el tema de las elecciones este año por lo menos hemos dado un pasito que hemos visto, yo creo que es la primera vez que hemos podido ver en televisión un debate sobre las elecciones europeas, desde Europa además, que no era una cosa desde los candidatos de aquí. Yo creo que sí. Yo creo que es la primera vez, con lo cual eso ya es un pasito adelante. Sí. No puedo decir todo lo que me apetece, Bueno, porque tengo tantas cosas que nos tiraríamos aquí una hora más. Nos queda otro programa más antes de las elecciones, o sea que podemos hablar de Europa también en el que viene. Pero es preocupante esa encuesta y esa sensación de desmoronamiento que existe entre buena parte de los europeos y los dos bloques que se han generado, la Europa occidental, Europa del Este, con dos formas o dos percepciones distintas de lo que es Europa, ¿no? En fin, España es diferente. España es única y ven que nosotros somos más optimistas, al menos con Europa, entre otras cosas porque nos ha venido muy bien. Oye, gracias a Europa, pero gracias a Europa España está en la posición que está también ahora, indudablemente, si no el nivel de desarrollo no hubiera sido el que tenemos ahora. Nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer a Abel Hernández, que hoy, por cierto, se tiene que ir ya mismo a la graduación, ¿no?, de tus alumnos. Exactamente. Que ya preparan la EBAU, ¿no? Sí, el día 4, 5 y 6 es la EBAU de junio, y luego habrá la de julio, que es la que antiguamente se llamaba septiembre, pero que se hace en julio. Bueno, a ver si no tenemos intervención del gobierno castellano-leonés otra vez con el tema de la prueba, que todo, llevamos 2 años que nos están dando siempre dicen, pero luego el caso es que el examen el año pasado era exactamente igual, o sea que no, igual de dificultad. Sí, indudablemente. Ana Gaviro, gracias. Hasta la próxima semana. Muchas gracias a vosotros, una semana más. Irene Torres, hasta la próxima semana. Hasta la próxima, llegaremos un poquito cansados porque eso ya sí que es el último coletazo de campaña. Cerramos campaña aquí. En Mérida. No, que cerramos campaña. Bueno, cerramos aquí, claro, aquí en la Picota, sí, además el viernes. En Mérida también cerraremos campaña, claro, pero me refiero que nosotras aquí. Por cierto, que vosotros cerráis en Unidas por Extremadura, ¿cuándo? El jueves, en campaña digo. En Mérida. Vamos a hacer un cierre en Mérida y otro en Cáceres. Vamos a hacer 2 cierres, vamos a hacer uno por provincia. Entonces en Mérida cerramos también ese día, vendré corriendo para llegar. Y el domingo viene Pedro Sánchez, ¿no? O el sábado. El domingo, a la Plaza de Toros. Mañana también tenemos un acto central en Mérida ya. ¿También? Bueno, esas cosas sí se pueden decir, ¿eh? Vale. Pues mañana tenemos un acto central en Mérida. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Como siempre, emplazándoles a que el próximo lunes vuelvan a ser fieles a la cita, como suele ser habitual entre nuestros picoteros. Estaremos en torno a las 10 menos cuarto de la noche en TDT y en esas redes sociales. Hasta entonces, buenas noches y feliz fin de semana.